¿Sabes cómo dicen que los gemelos tienen una conexión especial? Algo más profundo que la de los hermanos normales. Creciendo, realmente creía que eso era cierto para mi hermana Luciana y para mí. Mirarme al espejo era como tener una copia viviente, la misma cara, la misma sonrisa, pero almas completamente diferentes debajo. Yo siempre fui la cuidadosa, planeando 3 pasos por adelantado, mientras que Luciana, bueno, ella vivía como si el mañana no existiera. Éramos inseparables de niños. Cada noche, susurrábamos secretos en nuestro dormitorio compartido hasta que una de nosotras se quedaba dormida a mitad de una frase. Éramos nosotras contra el mundo, o al menos, eso pensaba yo en ese entonces. Pero la preparatoria lo cambió todo. No te das cuenta cuando estas cosas suceden, ¿sabes? Es como ver una puesta de sol, no puedes identificar el momento exacto en que el día se convierte en crepúsculo, y de repente, ya está oscuro. Así fue con nosotras. Luciana se acercó al grupo popular, todo ropa de diseñador y fiestas los fines de semana, mientras que yo encontré mi lugar entre los académicos, soñando con la universidad y carreras. Esas conversaciones nocturnas se hicieron más cortas y cortas, hasta que se convirtieron en simples buenas noches antes de que cada una se diera la espalda. Para el último año, éramos como extrañas que compartían ADN y un dormitorio. El espejo seguía mostrando caras idénticas, pero apenas reconocía a la persona detrás de los ojos de mi hermana. Recuerdo esa cena con tanta claridad, es gracioso como algunos momentos se graban en tu memoria, ¿no? El vapor subiendo de la taza de café de mamá, el ruido del tenedor de papá raspando su plato un poco demasiado fuerte, y la voz de Luciana, tan casual como siempre, dejando caer una bomba justo entre el pan de ajo y los espaguetis. Me voy a vivir con Eduardo. La taza de café de mamá chocó contra el platillo. ¿Pero qué hay de la universidad? Luciana simplemente giraba su pasta, con esa pequeña sonrisa jugando en sus labios. La universidad no es para todos, mamá. Eduardo dice que no necesito preocuparme por esas cosas. Él se encargará de todo. 18 años, recién salida de la preparatoria, y tan segura de que lo tenía todo resuelto. Crucé miradas con papá al otro lado de la mesa, viendo mi propia preocupación reflejada allí. Pero Luciana, una vez que tomaba una decisión sobre algo, tratar de cambiarla era como intentar desviar un río con las manos desnudas. En pocas semanas, estaba casada y viviendo en la mansión de Eduardo al otro lado de la ciudad, mientras yo empacaba mis maletas para la universidad. La vida tiene una forma de repartir cartas inesperadas, ¿sabes? Mientras Luciana parecía tenerlo todo, un esposo rico, 2 hijos perfectos, una vida sacada de una revista, yo enfrentaba mis propias batallas. 2 años después de graduarme, me casé con un hombre maravilloso, lista para comenzar nuestra propia familia. Pero a veces, las cosas que más deseas, simplemente no están escritas en tus estrellas. La oficina del médico era uno de esos lugares que intentaban demasiado ser reconfortantes, música suave sonando de fondo, pósters motivacionales en las paredes. Pero nada podía suavizar el golpe de ese veredicto final, infertilidad. La palabra cayó como piedras en mi estómago, aplastando sueños que ni siquiera sabía que había estado sosteniendo con tanta fuerza. No es el fin del mundo, Marisol, decía mi esposo, abrazándome mientras lloraba en su pecho por las noches. Podemos adoptar, o simplemente ser los tíos cool. Tenía razón, por supuesto. Pero saber algo en tu cabeza no hace que tu corazón duela menos, ¿verdad? Intentamos hacerlo funcionar por algunos años más antes de decidir separarnos. A veces, el amor simplemente no es suficiente para cerrar las brechas que la vida crea. Y allí estaba yo, viendo desde la barrera mientras Luciana vivía lo que parecía una vida perfecta. Su vida en las redes sociales era un carrete de lo mejor, vacaciones familiares, ropa de diseñador y esos hermosos hijos. Sentía. Dios, sentía de todo. Felicidad por su éxito, claro, pero también una envidia mordaz, no por el estilo de vida lujoso, sino por esos preciosos momentos con sus hijos que parecía dar por sentado. Luego llegó esa mañana. ¿Sabes esos momentos que dividen tu vida en antes y después? Mi teléfono explotó con mensajes y llamadas perdidas. Eduardo había descubierto la infidelidad de Luciana, o mejor dicho, infidelidades. Pero eso ni siquiera era lo peor. Había hecho pruebas de ADN a ambos niños, y los resultados sacudieron a toda nuestra familia hasta la médula.
ninguno de los niños era suyo. Podía escuchar la voz de Eduardo retumbando por el teléfono cuando mamá llamó para decirme lo que estaba pasando. Fuera. Empaca tus cosas y sal de mi casa. Y no esperes ni un centavo de mí, ni siquiera son mis hijos. Así, de repente, la vida cuidadosamente construida de Luciana se desmoronó. 8 años de matrimonio terminaron en un solo día. Sin educación, sin experiencia laboral y sin un hogar propio, no tuvo más remedio que regresar a casa de nuestros padres, llevando consigo a sus niños conmocionados. ¿En qué estaba pensando? Le pregunté a mamá durante una de nuestras llamadas nocturnas, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo pudo hacerles esto a esos niños inocentes? El suspiro de mamá crujió a través del teléfono. Tu hermana siempre ha vivido en el momento, Marisol. Lo sabes. Pero ahora necesita nuestra ayuda. Los niños necesitan nuestra ayuda. Nuestros padres hicieron lo que pudieron, pero sus ingresos modestos apenas cubrían sus propios gastos. Como jefa de departamento en el banco comercial donde trabajaba, tenía los medios para intervenir. Al principio, simplemente transfería dinero a la cuenta de Luciana, pensando que lo usaría para las necesidades de los niños. Esa ilusión no duró mucho. Un día, pasé por su casa inesperadamente. ¿Conoces esos momentos en que la realidad te golpea como un balde de agua fría? Allí estaban los niños, vistiendo ropa gastada que había visto mejores días, mientras Luciana desfilaba con lo que instantáneamente reconocí como un atuendo nuevo y de diseñador. La encontré en la cocina, revisando su reflejo en un nuevo espejo compacto reluciente. Manteniendo mi voz baja para que los niños no escucharan, la confronté. ¿Qué estás haciendo? Ese dinero era para los niños. Rodó los ojos, ese gesto despectivo que había visto miles de veces antes. Mira, Marisol, chocó el espejo compacto al cerrarlo, necesito verme bien. ¿Cómo se supone que voy a encontrar a otro esposo si no? No entiendes. Tú tienes tu trabajo elegante, pero yo necesito asegurar mi futuro. ¿Gastando el dinero de tus hijos en maquillaje y ropa? La incredulidad en mi voz debía ser obvia. Oh, por favor, sus palabras goteaban desprecio. No todos pueden ser la perfecta Marisol con su trabajo elegante y su moral intachable. Necesito volver allá afuera, encontrar a alguien nuevo. Alguien con dinero. De pie en esa cocina, viendo cómo mi hermana priorizaba ropa de diseñador sobre las necesidades básicas de sus hijos, algo dentro de mí cambió. Fue como verla claramente por primera vez, no como mi hermana, no como una madre, sino como alguien que veía a sus propios hijos como accesorios que se mantenían o descartaban según la conveniencia. Desde ese día, tomé el control de la situación. Cada fin de semana se convirtió en nuestro tiempo, yo, Mateo y Sofía. Íbamos de compras por ropa, zapatos, útiles escolares, lo que necesitaran. Pero no era solo cuestión de comprar cosas. Comenzamos a construir algo más profundo, algo precioso. Ellos tenían su propia habitación en mi casa, decorada con sus dibujos y fotos. Íbamos a pequeñas aventuras, museos, parques, películas. Les enseñé a hornear galletas, ayudé con tareas escolares, escuché sus historias sobre la escuela y amigos. En esos momentos tranquilos, midiendo harina o revisando problemas de matemáticas, los veía florecer poco a poco, como flores buscando el sol. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Estaba en el trabajo, revisando informes trimestrales, cuando la llamada frenética de mamá llegó. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender sus palabras. Marisol, tienes que venir ahora mismo. Es Luciana. Se fue. Los encontré en la sala de estar, mamá llorando en el sofá, papá sosteniendo un papel con manos temblorosas. Los niños estaban en la escuela, afortunadamente ajenos a que su mundo estaba a punto de volverse a desmoronar. Simplemente se fue, dijo papá, entregándome la carta. La encontramos esta mañana. Ni siquiera estaba escrita a mano, típico de Luciana, ni siquiera se molestó en escribirla a mano al abandonar a sus hijos. Las palabras mecanografiadas se grabaron en mi cerebro mientras leía. Querida familia, conocí al amor de mi vida. Es todo lo que siempre he querido, y nos estamos mudando a otro estado para empezar nuestra vida juntos. Él no quiere criar a los hijos de otras personas, y honestamente, yo tampoco. Solo se interpondrían en mi felicidad.
Tuve que dejar de leer por un momento, mis manos temblando de rabia. Pero la siguiente parte hizo que mi sangre se helara en las venas. Marisol, en realidad te estoy haciendo un gran favor, continuaba la carta. Tú eres infértil y nunca tendrás hijos propios, así que aquí tienes, puedes quedarte con los míos. Considéralo un regalo de una hermana a otra. Apreté el papel en mi puño, sintiendo los bordes clavarse en mi palma. Las palabras se sentían como veneno, convirtiendo la crueldad de mi hermana en algo casi tangible en esa sala de estar silenciosa. ¿Cómo se atreve? Mi voz salió como un susurro, luego aumentó con cada palabra. ¿Cómo se atreve a usar mi infertilidad de esa manera? ¿Y los niños? Tienen 13 y 12 años. No son cachorros que puedas regalar. Mamá se limpió los ojos con manos temblorosas, su anillo de bodas atrapando la luz de la tarde. ¿Qué vamos a hacer? No podemos criarlos a nuestra edad, Marisol. Somos demasiado mayores, ¿y con la salud de tu padre? Me haré cargo de ellos, dije sin dudarlo, mi voz más firme de lo que me sentía. Prácticamente ya viven conmigo. Conseguiré un abogado mañana mismo. ¿Sabes qué es extraño? El proceso legal fue sorprendentemente sencillo, principalmente porque Luciana dejó en claro que no quería nada que ver con ellos. Cuando fue citada a la corte para la audiencia de custodia, ni siquiera se molestó en presentarse. En su lugar, envió un documento notariado, una renuncia completa a sus derechos parentales. Así de simple, como si estuviera firmando un contrato de tiempo compartido en lugar de algo relacionado con carne y sangre. Con el paso de los años, la ausencia de Luciana se convirtió en un hecho más de la vida. No hubo tarjetas de cumpleaños, ni llamadas, ni siquiera un mensaje de texto simple para sus hijos. Recuerdo esa primera Navidad después de que se fue. Mateo había hecho este hermoso adorno de cerámica en la escuela. Estaba de pie en nuestra sala de estar, sosteniéndolo con tanto cuidado, como si pudiera romperse junto con sus esperanzas. ¿Crees que deberíamos enviárselo a mamá?, preguntó vacilante. La palabra «mamá» sonaba extraña saliendo de sus labios, como si no estuviera seguro de a quién se refería. Sofía, siempre la más práctica, simplemente negó con la cabeza. ¿Para qué? Ella ni siquiera sabe dónde vivimos ahora. Esos primeros años fueron los más difíciles. A veces lo sorprendía mirando viejas fotos familiares, tratando de encontrar sentido al abandono de su madre. Pero, gradualmente, esos momentos se volvieron más raros, reemplazados por los nuevos recuerdos que estábamos creando juntos. Mamá y papá recibían llamadas ocasionales de Luciana. Me lo contaban de esa manera demasiado casual que significaba que estaban pisando sobre cáscaras de huevo. Tu hermana llamó ayer, decía mamá, revolviendo innecesariamente su té. ¿Está bien? Muy bien, de hecho. ¿Preguntó por los niños?, preguntaba yo, ya sabiendo la respuesta. Mamá apartaba la mirada, de repente fascinada con su taza de té. Tenía prisa, ya sabes cómo es. A veces veía destellos de la vida de Luciana, generalmente por accidente. Entraba en la sala de estar y papá minimizaba rápidamente su ventana del navegador, pero no antes de que hubiera visto las fotos en las redes sociales, Luciana en un yate en el Mediterráneo, posando frente a una mansión en los Hamptons, recostada sobre el cofre de un Ferrari. Debe ser agradable, murmuraba yo, viendo a mamá cerrar apresuradamente la laptop. Viviendo la buena vida mientras sus hijos usaban ropa de segunda mano su primer año conmigo. Marisol, comenzaba mamá, pero yo la interrumpía. No, en serio. Tiene suficiente dinero para bolsos de diseñador, pero no pudo enviarle a Mateo una tarjeta cuando entró al cuadro de honor. ¿Ni unos cuantos dólares para el disfraz de recital de Sofía? Eventualmente, dejé de mirar, dejé de preguntar, dejé de preguntarme. Mi vida se convirtió en una danza bien ensayada de trabajo y responsabilidades familiares. Me dedicaba a mi papel en el banco durante el día y ayudaba con la tarea por la noche. Los fines de semana se llenaban de partidos de fútbol, recitales de danza y ferias de ciencias. Citas. Eso quedó en un segundo plano. Algunos hombres iban y venían, pero ninguno entendía que mis hijos eran mi prioridad. Sí, mis hijos, porque eso es lo que se habían convertido. ¿Y sabes qué? Ellos prosperaron. Mateo mostró un talento para los números desde joven,
siempre ayudándome a equilibrar el presupuesto y, para cuando tenía 16 años, invirtiendo su mesada en acciones. Sofía heredó mi amor por el debate, convirtiendo cada discusión en la mesa en un pequeño drama judicial. Deberías haber sido abogada, me dijo Sofía una noche durante su último año de preparatoria mientras revisábamos solicitudes universitarias. La mesa de la cocina estaba cubierta de folletos, sueños desplegados en forma de papel brillante. Sonreí, viéndola resaltar otra oportunidad de beca. Con una abogada en la familia es suficiente. Además, ¿quién ayudaría a tu hermano con las finanzas? Mamá. Llamó Mateo desde la cocina. Había empezado a llamarme así en algún momento, y la palabra caía naturalmente de sus labios, como si siempre hubiera pertenecido allí. Sabes que soy mejor con las finanzas que tú. No estaba equivocado. Para cuando comenzaron a llegar las cartas de aceptación universitaria, Mateo ya tenía alineadas prácticas impresionantes en una firma financiera líder. Sofía, mientras tanto, tenía a su disposición las mejores facultades de derecho. Escribir esos cheques para las colegiaturas no fue fácil, las universidades prestigiosas no son baratas. Vendí mi casa de vacaciones en las montañas y tomé trabajos adicionales como consultora los fines de semana. Pero verlos florecer hizo que cada sacrificio valiera la pena. El orgullo en sus ojos cuando me llamaban mamá valía más que cualquier yate o mansión en la que su madre biológica posara para fotos en redes sociales. Habíamos construido algo real, algo que no podía capturarse en una foto cuidadosamente planeada ni medirse en dólares. Estaba en los momentos tranquilos, ayudar con sesiones de estudio nocturnas, celebrar pequeñas victorias, secar lágrimas tras los primeros desamores. Allí es donde vive la verdadera maternidad, ¿no es así? Mi cumpleaños número 50 no era algo que planeaba celebrar en grande, pero Mateo y Sofía no querían escuchar un no. Es un hito, mamá, insistieron, con esa misma determinación que veía en ellos de niños cuando planeaban quedarse despiertos más allá de su hora de dormir. Antes de que me diera cuenta, habían reservado el mejor restaurante de la ciudad e invitado a todos, mis padres, viejos amigos, colegas, toda la familia extendida. La noche fue perfecta. El salón privado del restaurante vibraba con calidez y risas, el vino fluía mientras las historias de las últimas 2 décadas llenaban el aire. Me senté allí, viendo a Mateo encantar a la sala con su ingenio financiero mientras Sofía mantenía a todos entretenidos con sus anécdotas legales. Mi corazón se sentía tan lleno que parecía que iba a explotar. Tía Marisol, mamá, dijo Mateo, golpeando su copa para pedir atención. Había algo en su voz que me hizo detenerme. ¿Puedes venir afuera un momento? Tenemos una pequeña sorpresa para ti. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro al salir. Y allí, estacionado justo frente a la entrada del restaurante, estaba un Mercedes nuevo, envuelto en un enorme moño rojo que ondeaba en la brisa como una mariposa atrapada en el viento. ¿Qué es esto?, balbuceé, llevándome la mano a la boca. Sofía se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mí. Pude sentir sus lágrimas empapando mi vestido. Esto es para ti, mamá, susurró, su voz cargada de emoción. Porque eso es lo que eres para nosotros. No solo nuestra tía que nos acogió, sino la mujer que nos crió, que nos amó, que nos hizo quienes somos hoy. No pude contener mis propias lágrimas entonces. Detrás de nosotros, los invitados a la fiesta salieron a la acera, jadeando y aplaudiendo. Mis padres se quedaron en la puerta, mamá secándose los ojos con un pañuelo. Tomamos fotos juntos, mis hijos y yo, posando frente al auto, todos sonriendo entre lágrimas de felicidad. Más tarde esa noche, publiqué una de las fotos en redes sociales con una leyenda simple, bendecida más allá de lo imaginable por estos 2 increíbles humanos que me llaman mamá. El mejor regalo de cumpleaños, no el auto, sino su amor. 3 días después, mi teléfono sonó. El número no estaba guardado en mis contactos, pero supe de inmediato quién era. Mi estómago se hundió mientras contestaba. ¿Cómo te atreves? La voz de Luciana chisporroteaba a través del altavoz como electricidad estática. Ese auto debería ser mío. Apreté el teléfono con más fuerza, mi voz manteniéndose firme a pesar del temblor en mis manos. ¿Perdón? No te hagas la tonta, Marisol, Luciana siseó. Vi las fotos. Esos son mis hijos, y ese debería ser mi auto. Somos gemelas,
también fue mi cumpleaños número 50. Soy su verdadera madre. ¿Verdadera madre? Las palabras sabían amargas en mi boca. Una vida entera de pensamientos reprimidos amenazaba con desbordarse. ¿Dónde estaba su verdadera madre cuando Mateo necesitó una cirugía de apéndice? ¿Cuándo Sofía tuvo su primer desamor? ¿Cuándo se graduaron? Eso no es justo. Su voz se quebró como hielo fino. Ese auto me pertenece legítimamente. Me encontré de pie en la ventana de mi cocina, mirando al jardín donde Mateo y Sofía habían plantado girasoles cada primavera desde que eran niños. La última tanda apenas comenzaba a florecer, sus caras giradas hacia el sol, igual que mis hijos habían encontrado amor y estabilidad cuando más lo necesitaban. Escucha con atención, Luciana, dije, mi voz tranquila pero firme. Primero, son adultos que pueden decidir a quién regalar cosas. Segundo, ser madre no se trata de sangre, se trata de estar ahí todos los días, en cada triunfo y tragedia. Y tercero, en lugar de exigir regalos, tal vez deberías estar de rodillas pidiendo perdón por haberlos abandonado. Su voz comenzó a tartamudear una respuesta, pero la interrumpí. No vuelvas a llamarme a menos que sea para disculparte con tus hijos. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Era el número de mamá. Casi lo dejé ir al buzón de voz, pero un viejo hábito me hizo contestar. Marisol, cariño, la voz de mamá tenía ese tono suplicante que usaba cuando quería algo. Necesitamos hablar sobre el auto. Me senté más erguida, ya imaginando hacia dónde iba esto. ¿Qué pasa con él? Tu hermana está pasando por un momento muy difícil ahora. Su novio la dejó por una modelo de veintitantos, y prácticamente está en la ruina. Tal vez podrías, ya sabes, darle el auto. ¿Tú ya tienes un coche perfectamente bueno? ¿Hablas en serio? La interrumpí, mi voz afilada con incredulidad. Ese auto fue un regalo de mis hijos, un agradecimiento por 20 años de amor y dedicación. No es un artículo sobrante que pueda entregarle a Luciana porque quemó otro puente. Escuché la voz de papá murmurando algo en el fondo mientras mamá probablemente cubría el receptor. Cuando regresó, su voz tenía ese borde de desesperación que ya conocía bien. Marisol, necesitas ser la mejor persona aquí. Tu hermana cometió errores, sí, pero eso ya quedó en el pasado. Necesitamos perdonar y olvidar. ¿Perdonar y olvidar? Las palabras me supieron a cenizas en la boca. Afuera, la luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre el camino de entrada donde ahora estaba estacionado ese Mercedes, no solo un auto, sino un símbolo de 20 años de decisiones, de amor dado y devuelto. Ella abandonó a sus hijos. Escribió una carta diciendo que interferirían con su felicidad y se marchó sin mirar atrás. Y ahora, ¿por qué su último recurso financiero la abandonó? ¿De repente recuerda que tiene familia? Eso no es justo, Marisol. Era joven, cometió errores. Tenía 30 años cuando los dejó. Mi voz se quebró con emoción. ¿Y dónde estaban ustedes cuando yo trabajaba 60 horas a la semana para pagarles la universidad? ¿Cuándo vendí mi casa de vacaciones para cubrir sus matrículas? ¿Le dijeron a Luciana que debía perdonar y olvidar entonces? Marisol. Se acabó, dije firmemente y colgué. Pensé que eso sería el final. Estaba equivocada. Esa noche, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Amigos y familiares me enviaban mensajes preguntando si estaba bien, diciendo que estaban allí para mí si necesitaba hablar. Confundida, abrí las redes sociales y sentí que el estómago se me caía. Luciana había escrito una publicación extensa, completa con viejas fotos familiares. Su versión de los hechos parecía sacada de un guión de telenovela, como le había robado a sus hijos a través de los tribunales, como los había manipulado con mentiras para volverlos en su contra. Según su desgarrador relato, había tenido que huir del pueblo para escapar de mi intimidación, mientras yo usaba a sus hijos como accesorios para mejorar mi estatus social. Mi propia hermana, escribió, que no podía tener hijos propios, vio una oportunidad para hacerse la heroína. Aprovechó un momento difícil en mi vida para robarme a mis bebés, y ahora exige regalos caros de ellos como pago por su supuesta generosidad. Nunca los amó, solo quería verse bien frente a sus amigos ricos. La publicación tenía cientos de comentarios de apoyo, compartidos y me gusta.
Pero lo que más dolió fue ver el nombre de mamá entre los que habían dado me gusta. Mi propia madre, que me había visto criar a esos niños, que había presenciado cada sacrificio, cada noche en vela, cada triunfo y lágrima, había tomado partido públicamente por las mentiras de Luciana. Mi teléfono sonó a medianoche. Era Mateo. Su voz estaba tensa de ira, el tipo de enojo que solía escuchar cuando tenía 13 años y trataba de ser fuerte. Vimos la publicación, mamá. Sofía ha estado llorando por horas. ¿Cómo se atreve a torcer todo así? Intenté calmarlo, mi corazón doliendo por mis hijos. Está bien, cariño. Las personas que importan conocen la verdad. No, intervino Sofía, su voz firme a pesar de las lágrimas. Su determinación de abogada ya se mostraba. No está bien. No vamos a dejar que se salga con la suya. Mamá, ¿recuerdas esa carta? ¿La que guardaste? Por supuesto que la recordaba. Estaba en mi oficina, guardada en una caja a prueba de fuego junto con sus certificados de nacimiento y otros documentos importantes. La había guardado todos estos años, no por rencor, sino por instinto de proteger a mis hijos de futuros dolores. Necesitamos contar nuestra versión, insistió Mateo, su voz más fuerte ahora. La historia real, no la versión de cuento de hadas donde ella es la víctima. A la mañana siguiente, me senté frente a mi computadora, las manos suspendidas sobre el teclado. La carta estaba junto a mí, su papel amarillento por los años, pero las palabras todavía lo suficientemente filosas para cortar. Escribí sobre una madre que abandonó a sus hijos con una carta mecanografiada explicando cómo interferirían con su felicidad. Escribí sobre las graduaciones de secundaria donde siempre faltaba una silla, sobre cartas de aceptación universitaria que nunca se compartieron porque ella nunca pidió la dirección. Escaneé la carta, esa fría despedida mecanografiada, y la publiqué junto con mis palabras. La fecha y la firma eran claras, inconfundibles. En cuestión de horas, la publicación explotó. Familiares que habían simpatizado con la versión de Luciana comenzaron a enviar mensajes sorprendidos. No teníamos idea, escribieron. ¿Cómo pudo hacer algo así? Entonces llegó el comentario de Mateo. Tenía 13 años cuando nuestra madre decidió que no valíamos la pena. 13 años cuando nos cambió por un hombre que no quería a los hijos de otra persona. Pero no fuimos abandonados, fuimos bendecidos. Nuestra tía se convirtió en nuestra madre, no por sangre, sino por elección. Cada día, ella nos eligió. Y ahora nosotros la elegimos a ella. El comentario de Sofía le siguió, cargado con la precisión profesional y la emoción cruda. A la mujer que nos dio a luz, te llamas a ti misma nuestra madre, pero, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando tuve mi primer desamor? ¿Cuándo Mateo se rompió el brazo? ¿Cuándo nos graduamos? Nuestra madre estuvo allí, nuestra tía Marisol, quien simplemente se convirtió en mamá. Ella ganó ese título a través de años de amor, sacrificio y apoyo inquebrantable. Mis padres permanecieron conspicuamente en silencio, sin comentarios, sin me gusta, sin mensajes privados. Su silencio decía mucho, pero Mateo no había terminado. Me llamó una noche, y pude escuchar la emoción burbujeando debajo de su exterior calmado y profesional. Mamá, dijo suavemente, he estado trabajando en algo. Creo que es hora de mostrarle a todos lo que realmente significa la familia. El video que creó me hizo llorar. Ambientado con música suave, mostraba nuestra vida juntos a lo largo de los años, fotografías y clips que había recopilado de familiares y nuestros propios álbumes. Allí estaba yo, animando en el primer juego de fútbol de Mateo, mi rostro brillando de orgullo. Enseñándole a Sofía a medir ingredientes para galletas, con harina cubriendo nuestras narices mientras reíamos. Fiestas de cumpleaños donde soplábamos velas juntos sobre pasteles caseros que no siempre eran bonitos pero sí llenos de amor. Luego vinieron las graduaciones, preparatoria y universidad, donde sonreía con orgullo, ajustándoles las togas y borlas con manos temblorosas. Cada momento capturado no solo mostraba crecimiento, sino amor, puro, elegido, incondicional. Públicalo, dijo Mateo suavemente. Que este sea el punto final. El video terminaba con imágenes recientes de mi cumpleaños número 50, los tres abrazándonos frente al Mercedes, la alegría genuina irradiando de nuestros rostros. La leyenda era simple, la familia se construye con amor, no con sangre.
Gracias, mamá, por elegirnos todos los días. A la mañana siguiente, mamá llamó. Casi no respondí, pero un viejo instinto me hizo levantar el teléfono. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Su voz temblaba de enojo. Humillarla frente a todos así. Siempre has tenido celos de ella, siempre tratando de demostrar que eres mejor. Me encontré de pie en mi cocina, tocando el marco de una foto familiar en la pared, Mateo y Sofía en sus graduaciones universitarias, ambos abrazándome con fuerza, sus rostros brillando con orgullo y amor. En ese momento, sentí una extraña paz. Detente ahora mismo, la interrumpí, sorprendida por lo calmada que me sentía. No humillé a nadie. Solo mostré la verdad, con pruebas. La verdad de la que has estado huyendo durante 20 años. Déjalo ir, Marisol, rogó mamá, su voz vacilante. Lo hecho está. Necesitas bajar esas publicaciones y disculparte con tu hermana. Ahora vive con nosotros, ¿sabes? No le queda nada. Miré nuevamente la foto enmarcada, mis dedos recorriendo el cristal sobre las sonrisas de mis hijos. 20 años de recuerdos inundaron mi mente, vendar rodillas raspadas, secar lágrimas después de desamores, celebrar cada pequeña victoria y capear cada tormenta juntos. Amor construido día a día, decisión tras decisión. No, mamá, dije, mi voz suave pero firme. No me disculparé por decir la verdad, y no fingiré que el pasado no ocurrió solo porque es conveniente para ti y para Luciana. Marisol. Tú elegiste tu bando, mamá. Las palabras salieron con una claridad que nunca antes había sentido. Lo elegiste cuando le diste, me gusta, a sus mentiras sobre mí. Lo elegiste cada vez que escondiste sus publicaciones de redes sociales. Lo elegiste cada vez que hiciste excusas por haber abandonado a sus hijos. Ella es tu hija, y ellos son mis hijos. Esa fue una elección que hice y un compromiso que cumplí, algo más de lo que puedo decir por ustedes dos. La línea quedó en silencio. Había colgado, y de alguna manera supe que esa sería nuestra última conversación. Eso fue hace 6 meses. Escucho por la familia que Luciana todavía vive con nuestros padres, tratando de volver a ponerse de pie. Mateo y Sofía ya no visitan a sus abuelos, no pueden soportar la idea de encontrarse con su madre biológica allí. La vida se ha asentado en una nueva normalidad. Veo a mis hijos con frecuencia, las cenas de los domingos siguen siendo una tradición, solo con una familia más pequeña ahora. El negocio de Mateo está prosperando, y Sofía, bueno, Sofía acaba de darme una noticia que me tiene caminando por las nubes. Vino el domingo pasado, sus ojos brillando con una alegría que reconocí de inmediato. Mamá, dijo, extendiendo la mano para mostrarme el anillo de compromiso que relucía, ¿me ayudarás a planear la boda? Quiero que todo sea perfecto. Por supuesto, rompí en llanto y la abracé con fuerza. Ahora mi mesa del comedor está cubierta de revistas de novias y muestras de colores, y ayer, mientras debatíamos arreglos florales, Sofía de repente se quedó callada. ¿Qué pasa, cariño? Pregunté, tocando suavemente su mano. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de tanto amor que me dejó sin aliento. Estaba pensando, algún día, cuando tenga hijos, van a tener a la mejor abuela del mundo. Serás increíble con ellos, así como lo fuiste con nosotros. Sonreí, sintiendo el círculo completo de los inesperados regalos de la vida. Hace años, los médicos me dijeron que nunca tendría hijos propios. Estaban equivocados. Terminé con 2 hijos increíbles que me eligieron tanto como yo los elegí a ellos. Y ahora, mientras ayudo a planear la boda de mi hija, espero con ansias el próximo capítulo de nuestra historia, uno que estará lleno de aún más amor, más alegría, y tal vez, solo tal vez, el sonido de pequeños pasos llamándome abuela. Porque a veces, la familia que construyes con amor es más fuerte que cualquier lazo de sangre. La vida tiene una forma curiosa de mostrarnos lo que realmente significa la familia. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero he aprendido que el amor, amor real, elegido, diario, es más fuerte que cualquier otra cosa. Mientras estoy sentada aquí en mi cocina, viendo el sol ponerse sobre esos girasoles que Mateo y Sofía plantaron, no puedo evitar sonreír. A veces, las mayores bendiciones vienen de nuestras heridas más profundas, y la familia que construimos a través del amor puede ser más preciosa que cualquier otra a la que nacemos. Si mi historia toca tu corazón,
me encantaría escuchar tus pensamientos sobre lo que significa la familia para ti. Recuerda, no se trata de quien comparte tu ADN, sino de quien comparte tu viaje, tus lágrimas, tus risas y tu amor. Cada día es una elección, amar, quedarse, construir algo hermoso juntos.